Vamos a finalizar haciendo un pequeño análisis sobre el funcionamiento del sistema nervioso relacionado con un aspecto psicológico. En este caso, elegimos hablar de la relación entre lo que es una programación neural que se da en el círculo de abuso y los comportamientos que subyacen a este. Es decir, que tratamos de darle un enfoque psicológico, pero a la vez desde una perspectiva neurocientífica. Hay tres aspectos que quiero que tomemos en cuenta. El primero es que estamos haciendo como una especie de analogía entre lo que es el comportamiento neural y una programación de sistemas, por ejemplo, los algoritmos en sistemas. Cuando usted tiene una programación de este tipo, se da un evento y le sigue otro evento y otro evento de manera repetitiva y cíclica. También vamos a dejar claro el tema de lo que es el círculo de abuso. El círculo de abuso tiene tres fases básicamente. Una fase de acumulación de tensión, una fase donde se da el abuso y la fase de la idealización o luna de miel que le llaman. Esto a grandes rasgos, porque cada abuso va a tener sus diferencias, sus características específicas. Evidentemente, cuando hablamos de violencia o de abuso, de agresión, existen muchas maneras de expresarlo. Puede ser física, verbal, puede ser agresión psicológica, sexual, etc. Pero hay patrones de comportamiento que por lo general se dan. Después también vamos a hablar un poco de los neurotransmisores o dejar claro un poco ese aspecto. Los neurotransmisores son sustancias químicas que el cuerpo genera y lo transmite a partir de señales. Bueno, explicando un poquito estos tres aspectos que acabo de mencionar, voy a mencionar lo que son las premisas a nivel neurocientífico en las que nos hemos basado para hacer este pequeño análisis. La primera premisa dice que los eventos neuronales dan lugar a una experiencia consciente, por lo que se comparan los correlatos neuronales de las experiencias entre distintas personas. Para mapear las diferencias y similitudes, se pueden notar patrones de comportamiento neuronal similares ante estímulos parecidos en distintas personas, de la misma forma que encontramos patrones de comportamiento similares en las respuestas al estímulo en diferentes personas ante vivencias parecidas. Esto lo que quiere decir con respecto al pequeño análisis que queremos hacer es que tal vez allí está la razón por la cual una persona que es víctima de violencia va a comportarse parecido a otra persona que tal vez esté en otra parte del mundo y también está viviendo una situación parecida. Mucho se habla, por ejemplo, en redes sociales sobre la violencia hacia la mujer, y muchas personas se hacen la pregunta del por qué las mujeres agredidas siguen con sus parejas. Y a muchas personas les puede parecer esto ilógico, pero habría que entender la manera en que se está comportando su cerebro y la manera en que la segregación de neurotransmisores
es tan importante y la manera en que estas conductas se llegan a normalizar, no solamente a nivel social, sino desde la parte fisiológica. Y es por esto que queremos hablar de este tema. La segunda premisa es que comprender cómo funciona el cerebro desde una base biológica, cognitiva y emocional, como habíamos mencionado al principio, permite romper con los patrones de conducta. En realidad esto sería como el objetivo de este análisis. Bueno, primeramente, según lo que he investigado sobre neuropsicología del abandono y del maltrato infantil, llego a la conclusión de que cuando una persona se cría en un ambiente hostil en donde se da un círculo de violencia, su cerebro va a experimentar una especie de programación neuronal por la acción reiterada y cíclica de la segregación de neurotransmisores, generando comportamientos y conductas por parte de la víctima que repetirá inconscientemente a lo largo de su vida. Cabe recalcar ahí que el agresor también podría estar teniendo una especie de programación también, ya que recordemos que por lo general las personas que agreden, las personas que agreden son personas que en su infancia fueron agredidas, por lo general. Bueno, como les mencionaba, esta programación neuronal yo la comparo con el algoritmo de informática. ¿Por qué? Corresponde a una secuencia que se repite cada tanto y sucede por la acción de neurotransmisores, en este caso, que van desde la liberación de oxitocina durante la etapa de la idealización a la liberación de altas cantidades de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Aquí es importante detenernos para analizar que, por ejemplo, la oxitocina es un neurotransmisor que lo que provoca en la persona es apego. Esta es la misma que se libera en lo que es la relación entre la madre que da de mamar a su hijo. El bebé está liberando oxitocina y a su vez su madre también, lo que genera un apego, un vínculo entre ellos. En las fases de idealización del círculo de violencia se da una liberación de oxitocina. Esto puede suceder o cuando conocemos a esa persona, si es una persona de afuera y esta persona nos enamora. Tenemos que tener claro que cuando nosotros conocemos a una persona que es agresora, no nos va a dar primero su peor cara, sino la más bonita. Y por lo general va a tratar de enamorarnos a toda costa. Entonces va a ser una persona excesivamente cariñosa, excesivamente especial. Y justamente es la manera de enganchar, de generar ese apego. Luego estábamos hablando de las cantidades elevadas de cortisol. Ok, esto se da en el momento de la devaluación o de la tensión. El momento de tensión es ese momento en el que todavía no se está dando la agresión, pero que la relación se sabe que está como extraña. De hecho, por esta programación neuronal de la que estoy hablando, el momento de tensión llega a ser algo que se genera involuntariamente, incluso en la mente de la persona agredida, porque de cierta manera no está acostumbrada a que las cosas siempre estén bien. Entonces es como que ya se anticipa a un evento desagradable en esta relación. Después de la fase de idealización van a venir las otras fases que van a ser, por ejemplo, la de tensión que estamos diciendo o la fase de agresión.
Esta agresión puede ser una devaluación o puede ser una agresión directa como los golpes, etcétera. En esos momentos se generan grandes cantidades de cortisol. El cortisol es como, por así decirlo, la hormona del estrés, de la ansiedad, también la adrenalina y la noradrenalina. Entonces el cerebro empieza a generar grandes cantidades de esto y en realidad eso es dañino para el cerebro, por lo que por mecanismo de defensa va a empezar a segregar dopamina. La dopamina lo que hace es como adormecer. Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros estamos en un círculo de abuso, vamos a retomar un poco. Primeramente, hay una sensación de apego hacia esa persona que me ha tratado tan bien, que me ha hecho sentir tan bien, o que es mi padre, mi madre, que realmente es normal sentir apego por ellos. Pero después esta persona es indiferente conmigo, me trata mal, me dice palabras hirientes. eh, Además de todo, hay una disonancia cognitiva ahí muy grande y entonces el cerebro empieza a segregar estos niveles de cortisol y todo que te hacen sentir angustiado, estresado, te hacen sentir también en algunos casos en un estado de alerta, sobre todo en los casos donde hay agresión física. El niño crece en un estado de alerta constante porque, bueno, no es como que los papás tengan una razón para agredirlo, ¿verdad? Sino que de repente pueden estar cariñosos y a los minutos o a la hora venir y agredirlo. Entonces, en realidad el niño no sabe cuándo va a suceder esto. O sea, en cualquier momento mi mamá o mi papá se puede poner violento y pegarme o hacerme algo. Entonces viven en una constante alerta. Bueno, entonces el organismo no está diseñado para tener estas cantidades de cortisol tan grandes, por lo que entonces va a generar dopamina. La dopamina lo que va a dar es como una especie de adormecimiento e incluso si se da de manera reiterada y cíclica puede llegar a ser placentera. Entonces de ahí el hecho de que es tan difícil desapegarse de la persona que te violenta. Además, la dopamina viene a dar como una especie de adormecimiento emocional. Por ejemplo, podríamos estar sintiendo un dolor muy intenso y estar angustiados, llorando y no sé qué, y después viene la dopamina a hacer su acción y nos sentimos como adormecidos, como de repente una sensación de bienestar. Este es un mecanismo de defensa normal del organismo porque tanto cortisol hace daño, entonces de alguna manera hay que contrarrestarlo. Lo que pasa es que cuando sucede de manera cíclica, se puede volver como adictivo. Y como decía, entonces es una de las razones por la cual todo esto se convierte en patrones de conducta. Primeramente, hay un apego hacia esa persona que después me va a tratar mal y viene el cortisol y la adrenalina, la noradrenalina a hacer de las suyas. Luego viene la dopamina que adormece y de cierta manera me genera bienestar, lo cual normaliza también esta situación. Tal vez es el momento en donde la persona quizá piensa hasta, ay, bueno, tal vez no es tan malo, es que en realidad yo recuerdo que él sí me quiere, tal vez no es tan malo. Y después, evidentemente, va a volver a repetirse el ciclo y la persona que te agrede te va a venir a enamorar de nuevo. Entonces, de nuevo viene el apego. Entonces, estoy pasando de apego a devaluación, luego de nuevo apego, luego de devaluación. Y esto se convierte, como les vengo diciendo hace rato, en un ciclo. A nivel neuronal y de neurotransmisores llega el momento en que el cerebro
al haber visto que tiene este comportamiento por largos periodos, empieza a segregar estas hormonas, por así decirlo, sin que se le dé la autorización. Entonces genera un comportamiento repetitivo en el cerebro que, si la persona, por ejemplo, se ha criado en un ambiente agresivo en su casa, por eso viene a repetir después esta manera de vivir el amor en pareja. Entonces, como estábamos diciendo a un principio de este apartado, cuando una persona tiene estímulos que vienen a su cerebro y son procesados de cierta manera, se van a convertir en respuestas. Ahí es donde vemos la relación que hay entre, por ejemplo, la programación neuronal, que va a ser cíclica en este caso, y también mis patrones de conducta, que también van a ser cíclicos, y la manera en que yo los voy a llegar a normalizar y a repetir de la misma manera en que lo hice a nivel neuronal. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.